En el remoto y polvoriento rincón del Imperio Romano, en una provincia poco relevante para los grandes poderes de la época, un hombre llamado Jesús caminaba entre pescadores y campesinos, predicando un mensaje que cambiaría el mundo. Pero, mientras en Jerusalén se desarrollaban los acontecimientos que darían inicio al cristianismo, ¿qué ocurría en el resto del mundo? Sabían de su existencia en otras tierras, lejano a los desiertos de Judea, en Roma, la capital del vasto imperio. La vida seguía su curso sin prestar atención a un predicador de una provincia lejana. El emperador Tiberio gobernaba con mano firme, preocupado más por las intrigas del Senado y la expansión de sus legiones que por los asuntos de un pueblo dominado. En los foros se discutía sobre filosofía y política, mientras los gladiadores luchaban en los anfiteatros, y nadie imaginaba que un hombre crucificado en una remota región cambiaría el destino de la humanidad. En Egipto, la mítica tierra de los faraones, Alejandría era un centro de conocimiento y cultura. La gran biblioteca albergaba los saberes de civilizaciones antiguas y los eruditos debatían sobre astronomía, matemáticas y medicina. El judaísmo tenía una fuerte presencia en la ciudad, y algunos de sus habitantes podrían haber oído rumores sobre un rabín en Judea que realizaba milagros. Sin embargo, para los egipcios, era solo una más de las tantas historias que viajaban con los mercaderes por el Nilo. Mientras tanto, en la India, el imperio Kushan florecía, el budismo y el hinduismo marcaban el camino espiritual de millones. Los santuarios y templos resonaban con las enseñanzas de Gautama Buda, y en esta región, la noticia de un predicador judío no habría tenido impacto. Para ellos, la iluminación y el samsara eran las verdades fundamentales de la existencia. En la China de la dinastía Han, el confucianismo regía la vida política y social. El emperador se ocupaba de consolidar su poder y expandir la Gran Muralla. Los comerciantes de la ruta de la seda llevaban noticias y mercancías, pero no había motivo para que un hecho en una provincia romana llegara a los oídos del pueblo chino. Su mundo era ordenado por las enseñanzas de Confucio y Lao Tse, y la filosofía occidental no formaba parte de su realidad. Al otro lado del océano, en las Américas, las grandes civilizaciones como los mayas y los mochicas prosperaban en aislamiento. Su cosmovisión estaba determinada por los ciclos de la naturaleza y los dioses que gobernaban la tierra y el cielo. Mientras los mayas erigían imponentes pirámides y perfeccionaban sus conocimientos astronómicos, estaban completamente desconectados de lo que ocurría en Medio Oriente. Jesús vivió y murió en un mundo vasto y complejo, donde cada civilización tenía su propia historia, creencias y preocupaciones. Aunque su existencia pudo haber sido desconocida para muchos en su tiempo, su mensaje trascendió las fronteras de Judea. Sus enseñanzas se esparcieron por el mundo, alcanzando rincones donde ni siquiera los imperios más poderosos habían llegado. Lo que comenzó como un movimiento marginal en una provincia romana se convirtió en una de las fuerzas espirituales más influyentes de la historia. Hoy, al mirar el pasado, nos preguntamos: si la humanidad hubiese sabido entonces lo que Jesús significaría para el futuro, ¿habría cambiado algo? ¿O estaba todo escrito para suceder en el momento preciso? La historia de Jesús es también la historia de cómo una idea puede transformar el mundo, incluso si al principio nadie está prestando atención. Mientras en su época muchos ignoraban lo que ocurría en Judea, con el tiempo su mensaje atravesó continentes, reinos y culturas, demostrando que la verdad espiritual no conoce fronteras. Con el paso de los siglos, el mensaje de Jesús empezó a propagarse más allá de los confines del Imperio Romano. En las primeras décadas después de su muerte, sus seguidores,
inicialmente perseguidos por las autoridades romanas, comenzaron a esparcir las enseñanzas que él había dejado. Los discípulos viajaron a ciudades como Antioquía, Roma y Alejandría, lugares donde las rutas comerciales conectaban el este y el oeste, llevando consigo un mensaje de amor, perdón y esperanza. La transformación de este movimiento de seguidores marginales a una religión que se expandiría por todo el mundo no fue inmediata. Fueron los apóstoles como Pedro, Pablo y Juan quienes, con valentía y convicción, dejaron su huella indeleble en la historia del cristianismo. Pablo, en particular, desempeñó un papel crucial al difundir el cristianismo más allá de las comunidades judías, llevando el mensaje a los gentiles, es decir, a los no judíos, algo que cambiaría para siempre el rostro de la religión naciente. Mientras tanto, en el corazón del Imperio Romano, la religión oficial seguía siendo el politeísmo romano, donde los dioses de la mitología romana regían las creencias del pueblo. Sin embargo, la llegada de nuevas religiones, como el cristianismo, comenzaba a poner en tela de juicio las antiguas costumbres y cultos. Muchos romanos empezaron a sentirse atraídos por la promesa de una vida eterna y la idea de un salvador personal, lo que contrastaba fuertemente con el sistema de deidades impersonales y una vida dedicada al culto público. A medida que los siglos avanzaban, los emperadores romanos comenzaron a notar el creciente número de cristianos, pero no fue hasta el emperador Constantino que la situación cambiaría drásticamente. En el año 313 d.C., Constantino emitió el Edicto de Milán, que legalizaba el cristianismo y garantizaba la libertad religiosa dentro del Imperio Romano. Este acto simbólico marcó el principio de una era de expansión para la fe cristiana. Constantino, con su visión del cristianismo como unificador de su imperio, adoptó la religión y la convirtió en una parte integral de la identidad romana, dando forma a la Europa medieval que estaba por venir. La conversión del Imperio Romano al cristianismo fue un hito histórico, pero también significó un periodo de reconfiguración en la estructura del poder, tanto espiritual como temporal. La Iglesia comenzó a ganar poder y autoridad, a menudo desafiando a los reyes y emperadores. La figura del Papa, líder de la Iglesia cristiana, emergió como una figura central en el mundo occidental, con la Iglesia como el baluarte de la moralidad y la verdad espiritual. Sin embargo, el cristianismo no se limitó a Europa. Los misioneros cristianos comenzaron a viajar hacia Oriente, llevando el mensaje a tierras como Armenia, Persia y, eventualmente, más allá, hacia el Asia Central y la India. En muchos lugares, el cristianismo se fundió con las tradiciones locales, adaptándose y, en algunos casos, resistiendo las influencias de otras religiones y culturas. La interacción con el budismo en Asia o el zoroastrismo en Persia provocó la evolución del cristianismo en diversas formas que reflejaban la diversidad de las regiones a las que había llegado. El cristianismo, una vez una fe oculta y perseguida en las catacumbas de Roma, se convirtió en una religión global que afectó la política, la cultura y la vida cotidiana en todo el mundo. A lo largo de los siglos, sus enseñanzas influyeron en la creación de leyes, sistemas educativos y movimientos de justicia social. A medida que las naciones comenzaron a formar sus identidades en torno a la fe, el cristianismo sirvió como un puente entre culturas, aunque también fue fuente de divisiones y conflictos, como las cruzadas, la Reforma Protestante y las guerras de religión. Hoy en día, el cristianismo sigue siendo una de las religiones más extendidas en el mundo, con más de 2.000 millones de seguidores, desde la pequeña provincia de Judea
hasta los rincones más remotos del planeta, la historia de Jesús y su mensaje perduran, transformando a generaciones de personas y dejando una huella indeleble en la historia humana. Pero a medida que avanzamos hacia el futuro, nos enfrentamos a nuevas preguntas. ¿Cómo cambiarán las enseñanzas de Jesús en un mundo tan diverso y moderno? ¿Continuará la humanidad buscando respuestas espirituales en las palabras de un predicador de hace 2000 años? Tal vez, como siempre ha sucedido, el mensaje de Jesús seguirá cruzando fronteras, evolucionando y tocando las vidas de aquellos dispuestos a escuchar y buscar la verdad en un mundo que a menudo parece olvidarla.